La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me mueve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me mueve. Llena este lugar, derramando tu amor me mueve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me mueve. Hoy tu amor nos envuelve, hoy tu amor nos llena, hoy tu amor está llenando el corazón vacío, el corazón triste. Hoy estamos llenos de ti. Hoy esta atmósfera está cambiando. Como yo venía, ya no voy a salir así, porque vamos a estar llenos de ti. Tu amor me mueve. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Gracias, Señor, porque podemos sentir que tú estás aquí.
Y te pedimos que llenes este lugar de tu amor, que tu amor nos envuelva, que con tu amor puedas hablar a nuestra vida, que podamos hacer aquí en nuestro corazón, en nuestra vida, en la tierra como se hace en el cielo. Que ese sea nuestro deseo, que esa sea nuestra oración. Gracias, Señor. Gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Hoy oramos que seamos bendecidos, Señor, con el poder que ya hay en tu palabra, Señor, con la obra que tú ya hiciste con nosotros en la cruz, Señor. Y hoy solo te pedimos, Padre, que tengamos acceso, Señor, a lo que tú has obrado, a lo que tú has hablado para tus hijos, para tu casa, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oro para que todo sea sujeto bajo tu autoridad, Señor, toda distracción, todo pensamiento, Padre, y podamos ser revestidos de ti, de tu gracia, de tu persona, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ocupe su lugar, amado. Bueno, en esta casa, amados, es una casa donde hemos hablado mucho acerca de romper una estructura que se va formando en nosotros a través de la religión. Entonces, nosotros venimos de una religión que nos enseñó a conocer a Dios a través de la imposición, a través de tú tienes que, tú debes de, esto no se te permite a ti, tú no debes de ir a tal lugar. Entonces crecimos en medio de una iglesia que de pronto se nos enseñó, por ejemplo a nosotros los jóvenes, que ir al cine era malo, que era pecado. Entonces nosotros no podíamos ir al cine porque era pecado, ¿sí? Se nos enseñó que las mujeres usar pantalón era pecado, que maquillarse era pecado, que incluso a veces iba hasta ciertos extremos donde decía que depilarse, echarse perfume era pecado, ¿sí? Y crecimos en medio de una religión que nos enseñó a través de la imposición a tenerle miedo a Dios. Yo recuerdo siendo un adolescente estar en la congregación donde estaba y cada año tenían una semana que era la semana, literalmente era la semana de la gran tribulación, ¿sí? Entonces había una campaña que empezaba el martes. Nosotros aquí cuando tenemos campaña son 3 días, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo, porque no aguantamos venir toda la semana. Pero en ese entonces las campañas eran, por ejemplo, Semana Santa era de domingo a domingo sin excepción, ¿sí? Esa campaña era de martes, miércoles, jueves y viernes, sábado descanso y el domingo terminaba. Y yo recuerdo haber estado en 2 o 3 campañas y siempre invitaban a un hermano, un hermano que sabía mucho respecto al tema, ¿no? Entonces nos hablaba de la gran tribulación, del anticristo, y nos decía cosas muy, ¿cómo llamarlo? Con imágenes muy fuertes, ¿no? Te van a cortar la cabeza y te van a cortar un dedo, vas a tener a tus hijos ahí a un lado y si no reconoces que el anticristo es Dios y que no sé qué. Y yo recuerdo salir aterrado de esas campañas, con miedo, ¿sí? Era un pánico que teníamos. Entonces, ¿cuál era el medio por el cual nos acercábamos a Dios? El miedo. ¿Y el miedo que nos llevaba? La imposición, ¿sí? Entonces creces y te das cuenta que la imposición, o sea, lo que es impuesto, lo que es obligado, cansa, frustra, ¿sí? Eso cansa a la gente. Cuando yo te obligo a hacer algo, te esclavizo y eso frustra a la gente, te cansa. Llega un momento en el que tú ya no quieres, ya no te gustó, te fastidia. ¿Por qué? Porque estás haciendo cosas por imposición. El gran fracaso de la religión es ese.
que nos enseñó a conocer a Dios por imposición. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente se cansó. Entonces mucha gente dejó de ir a la iglesia, mucha gente se fue lastimada porque luego a través de esas imposiciones eran a veces imposiciones arbitrarias, porque yo le decía a la hermana Yare, usted no puede venir en pantalón, pero otra persona sí podía venir en pantalón. Entonces la gente empezó a irse lastimada, empezó a irse confundida, porque realmente tenía una necesidad de Dios, pero la religión, esas estructuras, no funcionaron para acercarnos a Dios. Entonces fracasar. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia. Yo le voy a dar el secreto, porque le voy a decir una cosa, ¿sí? Usted, la religión cansó a mucha gente, ¿sí? Yo no sé si a usted ya estamos casi al final de estos 40 días, casi. Nos falta ya poquito, está cerquita la meta para llegar al final. Y estos días son los que nos cansamos más. Ya venimos desgastados, ya decimos otra jornada más, Dios mío. Ya traigo sueño, ando cansado, quiero levantarme tarde ese día, otra vez comer pollo asado, y estamos cansados, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando la fe de una persona le cansa? ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? Cuando la vida que llevamos como iglesia, nuestra relación con Dios lo cansa. Es lo mismo que hace la religión. Salmo 1, versos 1 y 2. Yo le voy a dar la respuesta a eso. Y se la voy a dar hoy y el sábado. Le exhorto, sobre todo a los nuevos, vengan el sábado. Los que ya tienen tiempo con nosotros, voy a dar una enseñanza que ya les di. Pero los nuevos vengan, por favor. Les voy a hablar de un tema que muy poco hablamos. ¿Sí? Vengan, hagan un esfuerzo por estar el sábado en la tarde yo creo que a las 5 más o menos voy a estar dando esa enseñanza, para que haga un esfuerzo y venga. Salmo 1, verso 1 y 2 dice, le voy a leer la versión que yo uso: cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando nosotros vemos este salmo, habla de tres cosas. Habla de que quien es bienaventurado es aquel, tres cosas: no anduvo en consejo de malos, no se detuvo en camino de pecadores, y no se sentó en silla de escarnecedores. Entonces nosotros cuando éramos chicos nos enseñaron, yo me acuerdo que nos hablaban mucho acerca del cine con este versículo, ¿sí? Y nos decían que las butacas del cine eran sillas de escarnecedores, pero esa era una interpretación bíblica muy somera, muy superficial. Y hoy vamos a ver cómo esto que nos habla el Salmo 1 es más profundo que eso. Sí, realmente el Salmo 1 nos habla de un proceso de corrupción, de eso habla. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Yo vengo a la iglesia, yo conozco a Dios, empiezo a llegar aquí, me empiezan a hablar de Cristo, de su justicia, de la sanidad, de su amor, del propósito, de la identidad, y empiezan cosas a romperse en mi vida, y estoy creciendo y creciendo, y estoy caminando hacia donde Cristo quiere llevarme a mí y a mi familia. Pero resulta que de pronto yo escucho a alguien, porque ¿cómo ando en un consejo de malos? Andar en un consejo de malos comienza con una cosa. ¿Cómo comienza el consejo de malos? Escuchando. Hay un sentido que se activa. ¿Qué es lo primero que hago? Escucho, ¿sí? Entonces hoy en día, amados, es muy fácil escuchar a gente que está equivocada. Usted abre las redes sociales. Yo he aprendido mucho por ciertas personas que enseñan en las redes sociales, pero no todos los que enseñan en las redes sociales tienen la razón, o es correcto lo que enseñan, no todos. Uno tiene que tener criterio para ver que sí y que no. El problema es que nosotros escuchamos, y a veces yo veo que los jóvenes se burlan de los adultos, ¿no? Los jóvenes se burlan de los adultos cuando hay un video, ¿no?, que es evidentemente inteligencia artificial, y los adultos no saben qué es inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces le preguntan a los jóvenes, oye, esto es verdad, ¿no? Marcos Witt con Marcos Vidal y el Buki, esto es verdad, ¿no? No, esto es CIA, ¿no? Pero esos mismos jóvenes, hay cosas científicas que les das y dicen, no, es información falsa.
¿Por qué dicen eso? Porque no tienen criterio. El criterio se desarrolla. Uno tiene que tener criterio para poder decir que sí es correcto y que no. Por eso cuando uno quiere aprender filosofía, psicología, lo que usted quiera, no basta con leer libros. Leer libros te da información, la escuela te da criterio. Uno necesita ser formado por gente que sepa. Entonces yo empiezo a escuchar y escucho gente que dice cosas y de pronto la palabra, lo que dice aquí, andar en un consejo de malos, se traduce como alinearnos ideológicamente a ellos. Entonces hoy nosotros vivimos en un tiempo donde hay un montón de ideologías, ¿no es cierto? Y les voy a tocar un tema, lástima que no está la hermana Giselle, hombre, porque este tema a ella le encanta, ¿no? Este tema de las jóvenes, ¿no? Del feminismo, el feminismo moderno, es una ideología, la ideología de género, de ahí proviene del feminismo moderno, ¿no? Entonces nosotros empezamos a escuchar las ideas feministas y escuchamos que el pastor nos dice aquí en la iglesia, que dice que hay un orden estipulado por Dios donde el hombre es la cabeza de la casa, y yo digo, Dios mío, creo que tiene más sentido el feminismo que lo que dice la Biblia, que lo que predica el pastor. Entonces empiezo a escuchar, y empiezo a escuchar porque a mí no me parece que un hombre me gobierne. Empiezo a escuchar y empieza a tener sentido. Poco a poco empieza a tener sentido. Fíjate que sí es verdad. Y empieza a tener sentido, y empieza a tener sentido, y empieza a tener sentido. Y me voy adentrando hasta que llega un momento en el que yo me alineé ideológicamente, ¿sí?, a ese grupo de personas. ¿Cómo comenzó? Escuchando algo. Y a veces no sabemos, ¿no?, a quién estamos alineando nuestra vida, en nuestro pensamiento. Por ejemplo, una de las que promulgó la ideología de género, ¿sí?, una francesa del feminismo moderno, esta mujer en Francia desarrolló un proyecto de leyes en donde ella quería que los niños fueran libres de decidir con quién tener relaciones sexuales. Los niños. Y lo defendió. Y no lo estoy hablando de hace poquito, fue en los años 60 cuando hizo eso. Entonces una mujer que apoya las ideas de esa mujer está apoyando también eso. ¿Por qué lo hace? Por ignorancia. Para las feministas recalcitrantes, esa mujer es una heroína, ¿sí?, es un ejemplo a seguir. Pero ¿cómo comenzó? Escuchando. Entonces yo vengo a la iglesia y empiezo a escuchar gente de reino, gente de Dios, que me empieza a decir lo que está viviendo, lo que nos testificaba la hermana Brenda. Hoy hay cosas que se forjaron en mí adentro que yo sé que fue Dios, porque por Brenda no hubiera sucedido. Sé que es Dios. ¿Qué es eso? Gente de reino que me está diciendo lo que está viviendo ella. Pero yo voy afuera y resulta que allá la gente me empieza a decir otro tipo de cosas. Yo los empiezo a escuchar. Y si eso empieza a tener sentido, yo me empiezo a alinear a lo que ellos creen, a lo que ellos hacen. Entonces, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que normalmente la gente que empieza a ser atea, que se declara atea, comienza a hacerlo en la universidad. Porque cuando entras a la universidad, usualmente en casi todas las carreras ves algo de filosofía, y la filosofía tiene mucho que ver para poder hacerte de ese lado ateo, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que hoy niños de secundaria, de preparatoria, que no saben ni guisar un huevo, se dicen ateos. Entonces, ¿por qué hay ese fenómeno? ¿Sabe por qué existe ese fenómeno? ¿Sabe por qué? ¿A quién están escuchando? Por eso. Porque llegan y escuchan a un niño que vio en las redes sociales un video o algo, y ese niño le hace lo que dice, le hace sentido a él. Empieza a tener sentido, aunque no sabe de qué están hablando. Es más, ni siquiera tiene idea qué es el ateísmo, no sabe qué es el ateísmo. La mayoría de los que dicen ser ateos no saben qué es el ateísmo. Creen que ser ateo es no creer en Dios. No, el ateísmo es mucho más que eso. Entonces la gente, los niños, los adolescentes empiezan a decir esas cosas a quien escuchan, porque ¿a quién están escuchando? Entonces el Salmo 1 dice que anda en consejo de malos, y luego dice camino de pecadores, ¿sí? Y la palabra que utiliza aquí es se detiene, ¿no? ¿Qué es detenerse? Porque dice, el que no anduvo, dice, en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores. ¿Qué es detenerse? Detenerse
implica normalizar eso, ¿no? Normalizar. ¿Qué es normalizar? Por ejemplo, yo les voy a hablar de una cosa, ¿sí? ¿Qué es normalizar? Empezamos a normalizar aquellas conductas que eran incorrectas, ¿sí? Por ejemplo, la sexualidad en la iglesia, ¿no? Ciertas prácticas sexuales. Hay iglesias donde se permite o se enseña que las relaciones matrimoniales antes del matrimonio son normales. ¿Qué pasó? Una conducta incorrecta se normalizó. ¿Por qué se normaliza? Por la repetición. Detenerse en el camino de pecadores es eso. Hay algo que escucho, me empieza a hacer sentido y después yo empiezo a hacer lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ¿cómo aprendemos primero? Escuchando. El bebé en el vientre escucha primero y luego cuando nace, ¿qué hace? Lo que ve de sus papás, eso hace. Entonces el papá le dice, genial, y le hace así y el bebé empieza a hacer lo mismo que el papá. No sabe qué significa, empieza a imitar. Entonces primero escucha y luego ve. Detenerse en el camino de pecadores es eso. Yo escucho lo que ellos dicen, me hace sentido y luego después empiezo a participar de lo que ellos hacen. Y llega un momento en el que en mí, ya no produce nada. ¿Por qué? Porque dentro de mi marco de estructura de justicia que tengo interna, yo una conducta que era incorrecta, la pasé al lado correcto. O una conducta que era correcta, la pasé al lado incorrecto. Entonces aquí adentro yo ya no estoy haciendo nada malo. Hay gente que en las iglesias donde permiten tener ciertos hábitos, ¿sí? Ciertas cosas que hacen y dicen, está bien, no pasa nada, tú estás bien. O sea, no tienes por qué pedir perdón, no tienes por qué trabajar en eso, está bien. Oye, es que golpeó a su esposa, no pasa nada. No pasa nada. Y se empiezan a normalizar hábitos, conductas. La saco de lo malo y la meto en lo bueno. Entonces cuando yo saqué algo malo y lo metí en lo bueno, yo ya no hay nada en mi interior que me diga que tengo que pedir perdón. ¿Por qué voy a pedir perdón si yo creo que es algo bueno lo que estoy haciendo? Me siento con mis amigos del trabajo, ¿sí? Esas fiestas que los invitan de las posadas y esas cosas, ¿no? Y empiezan a hablar de cosas groseras. Yo escucho y me río de las cosas que dicen porque me hacen gracia. Los escucho. Y luego yo también participo. Y de primero digo, no, yo no debo de decir eso. Pero después participo porque soy gracioso, soy ingenioso. Los hago reír. Y llega un punto en el que normalizo eso. Y empiezo a ser como ellos. ¿Qué es eso? Me detuve en el camino de pecadores. Y luego después dice, y en silla de escarnecedores se ha sentado. Si el consejo de malos es esa iniciación, por llamarlo de alguna manera, escuchar, detenerme en el camino de pecadores, empezar a hacer hábitos. Sentarme en la silla de escarnecedores es integrarme a ese grupo. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que la identidad que yo tenía al integrarme a ese grupo se deterioró, se cambió. Entonces yo llegué a ese empleo siendo hijo, llegué a esa escuela siendo hijo, pero después de unos años ya no soy hijo, ya lo perdí, esa identidad la perdí. ¿Por qué? Porque empecé a escuchar, empecé a imitar, empecé a pertenecer. Y lo que Dios había hecho en mí se perdió. Ya no me siento hijo, ya no soy hijo. Perdí mi identidad. Entonces el salmista dice algo hermoso y tremendo, dice algo que es precioso. Hace como una vuelta de hoja, ¿no? O sea, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se detuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Y luego comienza con una palabra el verso 2, sino, o sea, como si fuera lo opuesto, ¿sabe? Lo opuesto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, su placer. Nosotros como iglesia le hemos tenido mucho miedo a la palabra placer. Y la iglesia siempre le ha tenido miedo a la palabra placer porque el placer lo asociamos inmediatamente con la sexualidad, ¿sí?
Pero el placer no solamente se experimenta en la sexualidad, se experimenta en una comida, cuando usted duerme, cuando usted abraza a alguien. En la vida cotidiana se experimenta el placer, ¿sí? Entonces, lo opuesto al proceso de depravación, de corrupción, ¿sabe cuál es lo opuesto? El deleite. Eso es lo opuesto, el deleite. Esa es la llave, el deleite. Cuando yo me deleito en Jehová, ¿por qué voy a querer escuchar aún malo su consejo? Escúcheme, ¿por qué voy a querer escuchar? Si mi placer está en su ley, yo disfruto, es mi gozo, es mi deleite, es mi placer, su ley. Y se da usted cuenta de cómo cambian las cosas. La ley imponía obligaciones, pero cuando esa ley se convierte en un deleite para mí, yo ya no tengo obligaciones, porque es mi placer cumplir esa ley. Entonces, por ejemplo, imagínese, ¿qué es lo que más le gusta hacer? Piensen lo que más le gusta hacer. Yo les voy a decir dos cosas que creo que casi todos vamos a coincidir. Dormir. Y la otra, comer. Imagínese que a usted le pagaran por dormir. Olvídese del burnout, no existe el burnout. Imagínese que le pagaran por comer. Nunca se estresa, nunca se fastidia. ¿Por qué? Porque es un deleite, es un placer. Ahora, imagínese lo opuesto, que usted se levanta 6 de la mañana cansado, se sube al camión 2 horas para llegar al trabajo a las 8, y usted llega ahí y es un trabajo pesado, con gente insolente, con gente frustrante que lo cansa, y usted llega a un punto que cuando sale del trabajo está enojado, está fastidiado, llega a su casa molesto, todo le da coraje. ¿Es un deleite ese trabajo? No, es una carga. Y luego le dice, salte del trabajo. Es que no puedo. ¿Por qué no puedes? Tengo que pagar esto. Y te convertiste esclavo de eso. No hay deleite. Entonces imagínate, alguien viene y te dice, oye, fíjate que acá estamos trabajando en una empresa de esas inversiones piramidales y nos está yendo con ganas. Estoy sacando 50,000 pesos por semana. Oye, ¿pero qué? ¿Eso no es una estafa? Sí es. Pero mientras se den cuenta, ya la armamos, ya salimos, ya saliste de tus deudas y todo. ¿Qué es eso? Consejo de malos. ¿Por qué te llama la atención? Porque donde estás no lo disfrutas. No te gusta ese trabajo. Entonces eso dices, como que sí me agrada, como que sí me late eso. ¿Por qué? Porque donde estás no disfrutas. No hay deleite ahí. Pero si fuera tu deleite, tú dirías, ¿y cómo por qué me voy a cambiar? Mira, aquí gano bien, hago lo que me gusta, trabajo con gente buena, estoy disfrutando. ¿Para qué quiero cambiar? Y luego lo que estás haciendo es chueco, es un robo. Olvídate. Pero ¿por qué haces eso? Porque estás deleitándote. Entonces lo mismo pasa en la fe. ¿Cuándo yo empiezo a escuchar al mundo? ¿Cuándo lo que el mundo tiene sentido? Cuando no tengo deleite en mi fe. Cuando no me deleita su palabra. Cuando no me... Otra vez, pastor, otra vez. 8 horas de estar en la iglesia, pastor. No se cansa. No se cansa. Me acuerdo que una vez fuimos a tocar. Y tocamos, Pedro tocó en su iglesia, tocó en la mañana. Y luego fuimos a una iglesia a tocar. Y luego a la tarde fuimos a otra iglesia a tocar. 3 cultos y se aventó el hermano Pedro. Y luego me dice, no hombre, ya estuvo. Todavía no era pastor. Me dice, ya estuvo. Se va a fastidiar Dios de mí. ¿Otra vez tú? Pero ¿cuándo yo me fastidio? O sea, cuando a mí me cansa, cuando no disfruto. Imagínese que usted
está en la crisis de los hombres, ¿no? De los, ¿cómo se llama? Sí, crisis de la mediana edad, hombre. De los chavorrucos, ¿no? Sí. Y usted está en esa crisis de los chavorrucos, ¿no? Y entonces una muchacha más joven le guiña el ojito y alguien va y le dice: mira, tú le gustas a esa muchacha, está más joven que tu esposa, está más bonita. ¿Cuándo le vas a prestar atención? ¿Sabes cuándo? Cuando aquí, con tu esposa en tu casa, no tienes deleite. Cuando no disfrutas, ahí vas a prestar atención, vas a decir: en serio, no, si es que estoy guapo, estoy joven todavía, soy un vikingo. Y te pega en el ego, en el orgullo. Y luego te metes y resulta que no era lo que esperabas. Tampoco ahí había deleite. Disfrutabas más antes, te arrepientes. ¿Sabes por qué? ¿Dónde empezamos a escuchar el consejo del malo? Cuando no hay deleite en donde estoy. Entonces el salmista dice algo precioso: en la ley de Jehová está su delicia. Amados, nosotros, como Dios creó el placer, amado. El placer tiene una función en nosotros. O sea, no es malo sentir placer, no es malo. Dice la Biblia que Él se complace. ¿Qué es complacerse? Él siente placer con usted. No es malo el placer, Dios lo creó, pero el placer fuera de Cristo corrompe. El placer fuera de Cristo destruye, porque no todo el placer es bueno. ¿Sabe por qué la gente se muere de sobredosis de drogas? ¿Sabe por qué se muere? Porque uno prueba poquito y dice: oh, dice ¡fua! Como el video, ¿no? ¡Fua! Y luego se pone la misma cantidad y ya no le funciona, porque el cerebro se acostumbra y pide más. Y pide más, y pide más, y es más placer, y más rápido, y más, hasta que el cerebro explota, ¡pum!, se muere. No todo placer es bueno. El placer fuera de Cristo destruye la identidad. El placer fuera de Cristo destruye tu vida. El placer fuera de Cristo destruye tu familia, destruye tu propósito. No todo placer es bueno, no todo placer es correcto. Pero cuando tú estás en Cristo, el placer forma tu identidad. ¿Y sabes por qué? Porque entonces tú empiezas a disfrutar todo desde Cristo. Y disfrutas tu sexualidad desde Cristo. Y disfrutas la comida desde Cristo. Y disfrutas a la gente desde Cristo. Entonces ya no va a ser: no, es que a mí me gusta estar solo y yo no quiero estar con nadie en mi cumpleaños. ¿Quieren regalarme algo? Nadie me hable. Eso quiero de regalo, que nadie me hable. Quiero estar solo. Pero estás en Cristo y dices: no, yo quiero estar en la casa, yo quiero que me abracen, yo quiero disfrutar. Porque el placer en Cristo construye tu identidad. Y estás viviendo como un hijo de Dios, como Él te creó. Pero fuera de Cristo no, las cosas malas las vas a normalizar. No es que en mi casa aquí así somos. Aquí de vez en cuando mi esposa y yo nos agarramos a golpes, pero está bien. O sea, no pasa nada, no nos vamos a divorciar por eso, está bien. O sea, nos desahogamos, nos desestresamos y ya. Pero el placer en Cristo, mire, yo conozco gente, en algún momento yo fui así. Me da vergüenza decirlo, pero es verdad. Que le provoca placer golpear a otra persona. En verdad. O sea, no me refiero lastimar a alguien que te hizo daño. No. O sea, que llega uno nuevo, ¿no? Y es como sin motivo alguno te peleas. O sea, por deporte. O sea, porque le gusta. Las personas que tienen ese gusto por los deportes extremos, que todo el tiempo tienen que hacer cosas extremas. ¿Por qué? ¿Dónde está su deleite? Ese es el punto. ¿Dónde está su deleite? ¿Qué es lo que está disfrutando?
El placer fuera de Cristo destruye. El placer en Cristo construye. Sana el placer en Cristo. Entonces cuando nosotros, Dios nos creó perfectos y entonces Dios creó un neurotransmisor llamado dopamina. Entonces, ¿ha visto a un bebé cuando le da por primera vez chocolate? ¿Sí lo ha visto o no lo ha visto? Cuando por primera vez le da chocolate a un bebé, las pupilas se le dilatan al bebé. O sea, entra en un éxtasis el bebé, porque es la primera vez en su vida que come chocolate. Porque el chocolate tiene la capacidad de producir dopamina en la gente. Experimenta placer el niño. Y le dan de comer y quiere más. Entonces, cuando algo nos produce placer, ¿qué cree que va a pasar psicológicamente en nosotros? Voy a querer repetirlo, ¿no? De hecho, algunos antropólogos dicen que si los seres humanos no sintiéramos placer en la reproducción, ya nos hubiéramos extinguido. Pero es por esa dosis de placer que seguimos superviviendo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos creó así. Nos creó así. O sea, yo quiero que usted entienda que el diseño de Dios es perfecto. No hay maldad en el placer. El placer fuera de Cristo, sí. El placer fuera de Cristo destruye. En Cristo, amados, en Cristo es lo mejor, amados. Entonces usted va a entender por qué yo los abrazo tanto. Cuando yo entiendo que disfruto, voy a definir a quién escucho, porque lo disfruto. Entonces, me canso del pastor que ha estado predicando casi todos estos 40 días. Ya me cansé de escuchar. Y luego escucho a la hermana Yanet o al hermano Panchito y digo, ¡qué predicación! Me produce placer esa predicación. Quiero volver a escucharla. Entonces voy, pastor, ¿cuándo predica el hermano Panchito otra vez? ¿Cuándo predica la maestra Yanet otra vez? Porque me produce placer. Define el placer. Lo que yo disfruto define a quién escucho. Lo que yo disfruto define con quién me junto. Y lo que yo disfruto define cuáles van a ser los ideales. Entonces, cuando yo sé, ¿cuántos han ido a Cancún? No levanten la mano, no me presuman, amado. Y sé que los atardeceres en Cancún son hermosos. Nunca lo he visto porque yo nunca he ido, pero sé que son hermosos. Pero cuando mi deleite está en Cristo y a mí me dicen, vamos a Cancún o vamos a ministrar, ¿qué cree que vamos a querer? Vamos a ministrar a La Chona. Yo quiero ir a La Chona. Pero mira, es Cancún, nunca ha sido, no me importa. Mi deleite no es que sea malo ir, entienda. Mi deleite, mi placer, lo que yo disfruto es esto. Está jugando la final los Rayados, pero llegó mi familia a cenar, mis amigos. Mi deleite son ellos, no es el fútbol. No me importa que gane, que pierda, no me interesa. Mi deleite es mi familia, quiero estar con ellos. Cuando estoy en Cristo, amados, mi deleite, yo disfruto, amados, adorar. ¿Sabe quién quiero escuchar? Al Padre. A ese quiero escuchar. ¿Cómo me voy a querer sentar en una silla de escarnecedor cuando Él me sentó en su mesa? ¿Cómo voy a querer escuchar a un mundo que casi acaba con mi vida cuando Él me dijo que soy su hijo? No tiene sentido, no tiene lógica. Mi deleite es Él. Mi deleite es Cristo. Entonces vengo a la jornada. No me cuesta, no me cansa. Lo anhelo, quiero estar.
quiero el día del discipulado, quiero estar ahí, quiero ir, quiero compartir, quiero que me enseñen porque yo disfruto eso. Quiero compartir la mesa con la iglesia, con mis hermanos. Yo disfruto, ese es mi deleite. Mi deleite es ayudar a otros que están lastimados, que puedan ver y vivir lo que yo viví. Ese es mi deleite. Mi deleite no es el dinero. Mi deleite no son las cosas, no son los viajes. Quiero ir a donde el Padre me lleve. Ese es mi deleite. Nada se compara con eso, amado. Nada. No existe comparación. El mundo con un placer corrupto, con un placer que se ha corrompido, te engaña. Te engaña y te hace creer que eso es lo máximo. Pero lo único que hace es que te frustra, te cansa, destruye tu identidad, destruye tu vida por disfrutar lo incorrecto, por escuchar lo correcto, lo incorrecto. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Yo creo que nos hemos equivocado mucho, amados. Y ahí me sorprende cómo de pronto hay gente que tiene más entendimiento de la vida que nosotros como iglesia. Y hace poco escuchaba un video de una persona que hablaba y él habló del amor de una forma que se me hizo muy bonita. Él dijo: cuando era niño, yo pensaba que lo más importante era la apariencia. Yo decía, a los guapos y a las bonitas les va a ir siempre bien. Dice, cuando fui adolescente me di cuenta que no, que lo más importante era el dinero. Y yo dije, al que tiene dinero, ese no le va a faltar nada nunca. Dice, cuando fui un adulto, me di cuenta que no, que lo más importante era la salud. Y cuando me hice viejo, dice él, me di cuenta de algo, que no era lo más importante la salud, que lo más importante era el amor. Y luego dijo, porque puedes ser feo, puedes ser pobre, puedes estar enfermo, pero si tienes a tu lado a alguien que te ama y tú lo amas, encontraste el sentido de la vida. Y te digo una cosa, lo que ese tipo dijo viene en la Biblia. El perfecto amor echa fuera el temor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque nadie pone la vida por un extraño. Esa es la mayor muestra de amor, que uno ponga su vida por el otro. Y eso fue lo que Dios nos regaló, su amor. El problema, amados, es que creemos que el amor está en otras cosas. Y queremos buscar el deleite del alma, el contentamiento del alma, en cosas que nos van a vaciar. El dinero te va a cansar, te va a angustiar el dinero. El dinero en sí mismo no es malo, pero no puede ser tu deleite. Es un recurso. El trabajo no puede ser tu deleite. Es un recurso, es una forma de vivir. Está bien, pero no puede ser tu deleite. Tu deleite tiene que ser el amor que Dios te da. Porque puedes quedarte solo, pobre, enfermo, pero si tú en el lecho de muerte experimentas el amor de Dios, déjame decirte algo, no vas a tener miedo. Yo vi gente morir alabando a Dios sin miedo, y gente fuera de Cristo aterrada, con una cara de pánico, de terror, porque no había amor que disfrutar.
Así es que yo quiero que cierres tus ojos hoy y que tú medites. ¿Qué estás disfrutando? ¿Qué te produce deleite a ti? ¿A quién estás escuchando? ¿Con quién te juntas? ¿Estás en un proceso de corrupción o estás en un proceso de vida? Estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Señor, hoy oro. Quiero que los pastores de la casa me ayuden a orar, por favor. Dichosos te alaban los que contemplan. Pídele al Espíritu que te guíe a orar por aquel que está cansado, aquel que tiene una fe que le está cansando, que se está agotando, que está empezando a voltear a otro lado porque ya dejó de disfrutar lo que antes disfrutaba. Y lo que antes le parecía hermoso, ahora ya no le parece tan hermoso. Y sus rodillas se están cansando. Y entonces parece que todo deja de tener sentido. Y no es que no tenga sentido, es que no estás disfrutando. Es que no has entendido que hay un placer que el Padre te da. Es que no has entendido que hay un placer en el amor del Padre hacia ti, que no estás disfrutando. Y tu alma busca desesperadamente dónde ir a disfrutar. Y empiezas a analizar opciones y crees que es por ahí. Pero escucha lo que hoy Dios te dice. El que se deleita en Él. 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 Señor, hoy oro por todos aquellos que no están disfrutando, Padre. Señor, que tú seas su deleite, que descubran, Padre, que descubran cuál es su deleite, Señor, en ti. Que descubran su deleite, Señor. Ese deleite, ese placer que tú tienes para tus hijos, Padre. Hoy se rompe todo velo de tu mente. Hoy se rompe todo velo de tu corazón, que te ha estado engañando y que te ha estado haciendo distraerte de lo que Él ya te dio. Y hoy declaramos sobre su vida que todo aquello que no disfrutaban lo vas a empezar a disfrutar de nuevo. Vas a empezar a disfrutar de nuevo. Y vas a ir a casa y vas a disfrutar tu familia. Y vas a llegar a este lugar y vas a disfrutar su presencia. Y vas a volver a tener ese anhelo, esa hambre por escuchar a Dios. Y vas a tener ganas de acercarte. Y no te va a cansar pasar tiempo. No te va a cansar desgastarte. Al contrario, vas a decir: yo quiero, yo necesito tu presencia, porque me muero sin tu presencia. Necesito tu palabra, porque tu palabra ha sido mi deleite cuando tú me has hablado. Mi corazón se goza cuando tú me hablas. Porque he encontrado ese placer que está en ti, Señor. Y hoy puedo disfrutar lo que me has dado y mi alma se satisface. Hay contentamiento, Padre. No necesito más. No quiero escuchar a los demás. Cuando tú me hablas, no quiero escuchar.
¿Por qué querría escuchar a alguien más? ¿Por qué querría estar con alguien más? Si tú me has hablado, me has escuchado, me has metido a tus cámaras de amor. Toda mi vida en Hoy declaramos, Señor, que tú eres nuestro deleite. toda mi Tú eres nuestro placer, Padre. Y oro por todos aquellos, Señor, que se han sentido obligados a vivir una vida, Señor, que se han puesto cargas, que se han puesto cargas sobre su vida, que tú no les pediste cargar, Señor. Hoy volvemos a ti, Padre, porque tú eres nuestro deleite. Hoy volvemos a ti. Volvemos a tu abrazo, Padre, porque confesamos y declaramos, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, Padre. Y lo que yo vivo en ti, Padre, no se compara con los placeres que el mundo me puede dar, porque esos placeres me destruyen, esos placeres me atacan, destruyen quién soy yo, Padre, destruyen mi mente, destruyen mi espíritu, destruyen, Señor, mi identidad. Pero el placer en ti, Señor, el placer construye, sostiene, Padre. Y volvemos a disfrutarte, Señor. Hoy volvemos a disfrutarte, Padre. Por estar contigo. Hoy volvemos a disfrutarte, Hoy volvemos, Señor, a disfrutarte, Padre. Permanecer. Y declaramos, Señor, mi vida que somos hechura tuya, Padre, creados en ti para obras que tú preparaste, para buenas obras que tú preparaste de antemano, para que anduviésemos en ellas, Padre. Y ese, Señor, ese es nuestro deleite, Padre. Ese es nuestro placer, Señor. No hay placer, no hay deleite que anhelemos fuera de ti, Señor. Toda mi vida en ti. Cierra tus ojos.